Bienvenidos una vez más a nuestro podcast. En esta oportunidad analizaremos el caso de Juan, que se encontraba en su hogar cuando fue atacado por un intruso que irrumpió en la propiedad con intenciones de robo e intentó alejarlo de su casa utilizando la fuerza necesaria para proteger su seguridad y la de su familia. De este modo, determinaremos si la conducta de su abogado José fue ética o no durante el desarrollo del caso. Buen día, profesor. Mi nombre es Iván Gabriel y vamos a analizar el caso de Juan, ya que nos brinda bastante información importante y sobre analizar la conducta del abogado, si fue ética, y la otra, por qué no lo fue. Bueno, primero vamos a analizar por qué la conducta del abogado fue ética. Pues en mi pequeño análisis que hice, pues pensaría que la defensa de los derechos del cliente son pues los más importantes. Y diría que el abogado José defendió los derechos de su cliente Juan de manera efectiva y justa, asegurándose que su cliente recibiera un trato justo y equitativo en el proceso judicial. En el caso de la presentación de las pruebas y argumentos, el abogado José presentó pruebas y argumentos sólidos que respaldaban la versión de su cliente, lo que el juez permitió tomar una decisión informada y justa. Respecto a la ley, la conducta del abogado José se ajustó a los principios de la justicia y la ley, y su accionar se enfocó en proteger los derechos de su cliente de manera legítima y ética. Y pues por el otro lado de que porque la conducta no fue ética, diría que la manipulación de las pruebas, si el abogado José hubiera manipulado pruebas o presentado información falsa para beneficiar a su cliente, su conducta no habría sido ética. En de- por otra parte, también en conflicto de intereses, si el abogado José hubiera tenido un conflicto de intereses, pues se verá afectada su capacidad para representar a su cliente de manera imparcial y justa, y pues su conducta no habría sido ética. También pues podemos decir una falta de transparencia. Si el abogado José hubiera ocultado información importante a su cliente o al tribunal, su conducta no habría sido ética. Y también, por último, podríamos decir que sobre un abuso de poder, si el abogado José hubiera utilizado su posición de poder para intimidar o coaccionar a testigos o a la contraparte, su conducta no habría sido ética. Buen día, profesor Juan Dureña. Mi nombre es Juan Carlos Lucero Bravo. En esta ocasión voy a analizar por qué la conducta del abogado de Juan fue ética y a su vez presentaré posibles escenarios donde el abogado pudo haber actuado de manera poco ética. Pues bien, en el caso de Juan, quien actuó en defensa propia al repeler a un intruso que irrumpió en su hogar, nos ofrece un ejemplo valioso para analizar el papel ético del abogado defensor dentro del marco constitucional colombiano. En este contexto, el abogado José desempeñó una labor que, según los hechos relatados, puede considerarse ética y respetuosa de acuerdo a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia. Su conducta se ajustó a principios como el debido proceso, el derecho a la defensa y el respeto por la verdad, lo cual resulta indispensable para que la administración de justicia funcione correctamente
en un Estado social de derecho. El artículo 2 de la Constitución establece que uno de los fines esenciales del Estado es proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos. José defendió a Juan argumentando que éste había actuado en legítima defensa, un derecho implícito en la protección de sus bienes jurídicos fundamentales. El abogado, al demostrar que su cliente enfrentaba una amenaza inminente, no solo representó técnicamente, sino que garantizó que el Estado no vulnerara su derecho a proteger su integridad y la de su familia. Su acción, por tanto, fue coherente con los principios constitucionales de protección de la persona humana. A su vez, el artículo 29 de la Constitución garantiza el derecho al debido proceso y a la defensa técnica. José presentó pruebas legítimas, solicitó la declaración de testigos y acompañó a su cliente durante todas las etapas del juicio, lo cual permitió que Juan ejerciera plenamente sus derechos procesales. Su intervención fue clave para que el juez comprendiera el contexto real de los hechos y para que la decisión se basara en evidencias concretas, lo que demuestra una actuación ética comprometida con la legalidad y el respeto por los derechos fundamentales. También es relevante señalar que José respetó el principio de buena fe, consagrado en el artículo 83 de la Constitución. No recurrió a manipulaciones, sino que al contrario presentó los hechos tal como ocurrieron y respaldó sus afirmaciones con pruebas verificables. Esta conducta se alinea con las exigencias éticas de la profesión, recogidas también en el Código Disciplinario del Abogado, que exige actuar con lealtad, veracidad y respeto a la justicia. Además, al garantizar que su cliente tuviera acceso a una defensa técnica de calidad, José materializó el derecho al acceso a la administración de justicia, contenido en el artículo 229 de la Carta Política. Gracias a su intervención, un ciudadano común pudo ser escuchado y absuelto en un proceso que pudo haber tenido consecuencias negativas si no se hubiera demostrado su inocencia. Esta actuación contribuye al fortalecimiento de la justicia como institución y al respeto por la dignidad humana, valor central en la Constitución de 1991. Ahora bien, aunque el abogado José actuó de manera ética según los hechos expuestos, es importante examinar desde una perspectiva crítica posibles escenarios en los que su actuación pudo haber sido contraria a los principios éticos y constitucionales. Este tipo de reflexión es clave para entender los límites del ejercicio profesional y para promover una defensa técnica responsable y justa. Un primer escenario de actuación no ética se presentaría si el abogado hubiera omitido información relevante sobre la conducta de su cliente. Por ejemplo, si Juan hubiera continuado agrediendo al intruso después de haberlo neutralizado, y José decidiera no revelar este exceso en su defensa. Estaría actuando en contra del principio de veracidad, afectando el derecho a la verdad que se deriva del artículo 74 de la Constitución. Esta omisión impediría que el juez conociera todos los elementos del caso, afectando la imparcialidad y la justicia del proceso. Otro comportamiento éticamente reprochable sería la manipulación de testigos. Si José hubiera presionado o inducido a los testigos para que modificaran su versión de los hechos con el fin de beneficiar a su cliente, se estaría vulnerando gravemente el artículo 29 que garantiza un juicio justo y el respeto por el debido proceso. La utilización de testimonios falsos o distorsionados no solo representa una falta ética, sino también una posible infracción disciplinaria y penal.
Asimismo, si el abogado hubiera recurrido a estrategias emocionales desmedidas, apelando a la conmiseración del juez o desviando la atención del caso hacia aspectos irrelevantes, su actuación también podría considerarse poco ética. Aunque en los juicios penales se aceptan elementos emocionales, en la argumentación su uso debe ser proporcional y no debe reemplazar la presentación de pruebas. De lo contrario, se podría afectar la objetividad del juicio, contradiciendo el ideal de racionalidad que debe guiar la función judicial. Una conducta igualmente criticable sería la defensa motivada exclusivamente por intereses personales o económicos. Si José hubiera aceptado el caso movido únicamente por la posibilidad de ganar prestigio o dinero, y no por el compromiso con la justicia y la protección de derechos, estaría actuando en contradicción con los deberes ciudadanos consagrados en el artículo 95 de la Constitución. Un abogado debe tener conciencia de su responsabilidad social y no ver la defensa como una simple transacción, sino como un servicio ético a la justicia. Finalmente, una actuación contraria a la Constitución se configuraría si el abogado hubiera tratado de presentar a Juan como una víctima total, ignorando las posibles consecuencias del uso de la fuerza o minimizando la gravedad del enfrentamiento. En una sociedad democrática, los abogados no pueden eh, tergiversar los derechos para construir narrativas absolutas. Su papel es buscar la verdad dentro de la legalidad y en función de intereses públicos. El equilibrio entre la defensa del cliente y la lealtad a la verdad es uno de los pilares de la ética jurídica. Para terminar, mi compañero y yo llegamos a la conclusión de que la actuación del abogado José en defensa de Juan puede considerarse ética desde una perspectiva constitucional y profesional. En primer lugar, su defensa se basó en el principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, que garantiza el derecho de toda persona a ser juzgada con observancia de la legalidad y a contar con una defensa técnica. José cumplió con este deber al representar a Juan durante todas las etapas del proceso judicial, asegurando que tuviera voz ante el sistema judicial y que su versión de los hechos fuera escuchada con respeto y respaldo legal. Uno de los aspectos más relevantes en la conducta del abogado fue su compromiso con la verdad procesal. José presentó pruebas contundentes y válidas que demostraban que Juan actuó en legítima defensa, una figura contemplada en el Código Penal colombiano, artículo 32, número 6, la cual establece que no hay responsabilidad penal cuando se actúa para defenderse de una agresión injusta, actual e inminente. José sustentó su defensa con evidencia verificada y testimonios de testigos que confirmaron la amenaza real que enfrentó su cliente, y no recurrió a prácticas deshonestas como la manipulación de pruebas o el uso de falsedades, lo que refleja una conducta profesional apegada a la ética y a la legalidad. Desde una óptica constitucional, el abogado también garantizó el derecho a la dignidad humana, principio fundante de un Estado social de derecho, consagrado en el artículo 1 de la Constitución. Al defender a Juan, José no solo protegió su libertad individual, sino también su derecho a que se le reconociera su actuar como legítimo y no delictivo. La dignidad humana implica que ninguna persona debe ser tratada como culpable si actuó para proteger su vida o la de su familia frente a un peligro real. El abogado, con argumentos coherentes y apegados al ordenamiento jurídico, permitió que el sistema judicial reconociera esa dignidad. Además, la conducta de José se ajustó al principio de buena fe, estableciendo en el artículo 83 constitucional que debe regir las actuaciones de los ciudadanos y de las autoridades. José no buscó engañar al juez ni tergiversar los hechos,
sino que confió en la fuerza de los hechos probados y en la validez de las normas jurídicas. Esta actitud demuestra una comprensión madura de su rol como abogado defensor, comprometido no solamente con su cliente, sino con la justicia como valor superior. Otro argumento clave para afirmar que José actuó éticamente es que garantizó el acceso a la administración de justicia, artículo 229 de la Constitución. En muchos casos, personas inocentes pueden ser condenadas si no cuentan con una defensa técnica que sepa interpretar y aplicar correctamente el derecho. La labor del abogado fue esencial para que el sistema judicial no incurriera en una injusticia, pues presentó una defensa fundada, articulada y legítima, lo que ayudó al juez a tomar una decisión conforme al derecho y a la verdad. Finalmente, la defensa de José no solo cumplió con el deber legal, sino que respondió también al deber ético de solidaridad, tal como lo establece el artículo 95 de la Constitución. Los ciudadanos tienen el deber de obrar conforme al principio de solidaridad social, particularmente cuando se trata de proteger los derechos fundamentales de otros. Al defender a Juan, un ciudadano que pudo haber sido criminalizado por proteger a su familia, José actuó con responsabilidad cívica y compromiso con la justicia.